Confusión. Video fanzine radial. Temporada 3. Por www.radiocan.cl, Spotify, iVoox o descargando la app para celulares. Pueden ver este capítulo por el canal de YouTube Estudios Territoriales. Realización: Erika Chalán. Capítulo 3. Buen día a todas y todos. En esta entrega podrán acompañar los siguientes recorridos: de Valparaíso a la capital, del puerto a Quillota, del Plan de Valparaíso al Cerro Ramaditas, del Cerro Barón al Plan de Valparaíso, Marcha por la Educación, Plan de Valparaíso, Justicia para Pablo, Servicio Local, Vergüenza Nacional, del 27 de septiembre del 2024. Mario Soro, Los diagramas de la Bauhaus, registrado el 6 de septiembre del 2024. Gabriela Miranda, ¿Por qué me pone triste septiembre?, del 4 de septiembre del 2024. Su Morales y Jackel en la despedida en el bar Habana de Pforzheim, Alemania, el 5 de septiembre del 2024. La artista Ana Blanchard y Rodrigo Ríos en la performance Ecos de la Piel del 7 de septiembre del 2024 en el Parque Cultural de Valparaíso. ¿Quieres colaborar? Escribe a e.chalan.librosraros@gmail.com. Eduardo Correa, Jorge Polanco, Enrique Winter. Ay, yo tomé clases con él. ¿No me digas? Sí, en Rancagua. Es abogado. Muñoz, Jimena Rivera, Cristian Geise, C. Faúndes, Sergio, que se borra Muñoz y se pone Gabriel Cerreño, Guillermo Rivera, Enrique Moro, Marcela Parra, Ismael Gavilán, Marcelo Novoa, Alejandro Pérez y Karen Toro. Paraíso, 30 años de poesía. Ay, esto está en el libro. Con la voz. El libro no tiene el texto. Son los CDs los que tienen los trabajos leídos. Perfecto. Entonces aquí está el minutaje. Ya, el ya, epílogo en el minuto 14. Ya. Está buenísimo. Y estas cajitas como las donde vienen los ajedrez. Claro. Fue una oportunidad, fíjate. No lo podía creer. Mira, esto era un taller que yo hice en Matucana, ¿ya? Que se llamaba taller de arte contemporáneo, pero en realidad yo le llamé taller de las excavaciones. Ya. Y esta era la referencia. Walter Benjamin. La lengua nos indica que la memoria no es un instrumento para conocer el pasado, sino solo su medio. La memoria es el medio de lo vivido, como la tierra viene a ser el medio de las viejas ciudades sepultadas, y quien quiera acercarse a lo que es su pasado tiene que comportarse como un hombre que excava, y, sobre todo, no ha de tener reparo en volver una y otra vez al mismo asunto, en irlo revolviendo y esparciendo como se revuelve y se esparce la tierra. Los contenidos no son sino esas capas que tan solo tras una investigación cuidadosa entregan todo aquello por lo que nos vale la pena excavar, imágenes que, separadas de su contexto, son joyas en los sobrios aposentos del conocimiento posterior, como quebrados torsos en la galería del coleccionista. Es un tremendo texto, maravilloso.
repente con... Ahí en septiembre suele ponerme triste. Cuando ella es bien triste, la tristeza se vive. Apareció de repente con dudas, preguntas, reflexiones en torno a qué sucede, a lo que me sucede. En septiembre ahora estoy comenzando una investigación que me lleva a recorrer la memoria de seres humanos, seres humanas que compartieron su vida con el Toño Susarte, y entonces atención, para abrir la puerta del tren, presione el ella botón cuando se ilumine. toda su relación con el Toño. Sé que me van a llevar a más historias, nos van a llevar a más historias. Y que además todas esas historias están teñidas de violencia, de silencios, de exilio, de profundo dolor, de horror, de guerra. Me parece que por eso me pongo triste en septiembre, porque observo cómo en las casas comienzan a poner la bandera tricolor, la de la sola estrella, ese estado unitario, ¿no? ¿Cómo se ha logrado ese estado unitario? Es a través precisamente de hacerle la guerra a las personas pobres de Chile. Y entonces no se les ocurre mejor que declarar y hacer la guerra en septiembre, el 11 de septiembre, que separan solo creo que una semana a la fiesta de la independencia del país pasillo. Esto me da cuenta de la dualidad de nuestro pueblo, pero de la dualidad de nuestro pueblo pobre, porque de nosotros y de nosotras a la larga, porque la clase alta, las personas del poder en Chile, están celebrando dos cosas. Nosotras y nosotras y nosotros, los pobres de Chile, que somos mayoría, debiéramos no celebrar septiembre. Debiéramos tener una actitud reflexiva de protesta, de diálogo con respecto a el pasado, cómo ese pasado influye en nuestro presente, no solo en las relaciones, no solo en la economía, en la democracia, en lo político. Todo eso se traduce en la vida diaria de las personas, de la cotidianidad, en la violencia que emerge, en el caos en el que estamos sometidos y sometidas diariamente. Los momentos de silencio son un privilegio. Los momentos de soledad son un privilegio. Los momentos de descanso son un privilegio, pero que este sistema ha hecho que lo sintamos como que nos sentimos culpables, nos sentimos culpables de descansar, nos sentimos culpables de guardar silencio, nos sentimos culpables de querer estar solos o solas. La soledad es más...
diagrama del Bauhaus, ¿ya? El diagrama curricular del Bauhaus. Yo te he hablado del Bauhaus, Sí, ¿ya? sí. Y me interesa mucho por la noción de diagrama también, ¿ya? Que estos son los tres, las cuatro etapas con un eje central. Estamos hablando de Alemania, pierde la guerra, la oligarquía se va a la mierda, la monarquía también, ¿cachai? Etcétera. Entonces vienen los grupos medios, esto es como lo que pasó en Chile también más o menos en ese periodo, ¿te fijas? Y se crea este proyecto, ya que es una escuela estatal, ya no en el mejor lugar, que era la primera sede, que es el Weimar, Ajá. ¿ya? Que era más bien un territorio como de artesanos, ¿ya? Artesanos industriales, ¿ya? Muy conservadores, ¿Ya? entonces como los profesores venían como de la vanguardia, ¿ya? En todo sentido, ¿ya? No hubo buen vínculo con la ciudad, ¿ya? Más bien fueron despreciados porque además los cabros eran distintos, era muy cosmopolita, ¿ya? Había un importante grupo de izquierda, ¿ya? Y de derechas, pero más bien de izquierda, y los cabros, qué sé yo, tenían sus vestidos, pintaron la escultura de rojo de Chile de Goethe en la ciudad, o sea, se bañaban en pelota en un río que había, cosas de ese tipo. Entonces la gente no los miró bien y vivieron desde el 19 al 24 en esa ciudad. Bueno, y aquí está, personajes muy valiosos. Bueno, te cuento en general primero. Y después se pasan. Bueno, la escuela sufre una evolución hacia las tecnologías, cada vez más, hacia la integración a la industria, ¿no? Hacia dejar un poco la dimensión estética, artística, digamos, utópica, ¿no? Por una más praxeológica. Es la influencia rusa, los constructivistas, etc., ¿no? Y se cambian de ciudad a Dessau, una ciudad industrial, donde se hacían aviones, ¿no? Había cine, etc. Y la ciudad les chanta un edificio a toda raja, ¿cachai? Como una especie de laboratorio, ¿cachai? Con ventanas, cortinas, maquinaria, lo que quisieran, ¿cachai? Entendía perfectamente de qué se trataba el proyecto. Pero ya estamos avanzando el 32 y llegan los nazis, ¿te fijas? Hacen ocupación del edificio, las fuerzas de asalto rompen los cristales, tiran las máquinas para afuera, ¿no? Todos prisioneros, y lo que quedó ya se va a Berlín solo en el año 33, y ahí ya no quedaba nada. Ahí también los tomaron prisioneros, y los que pudieron arrancar, arrancaron, ¿te fijas? Se fondearon o se sumergieron, ¿no? Etcétera, ¿no? Y se cierra. Y era más bien arquitectura en este caso, pero además tiene si te anotas, me encanta esto, porque director, línea gruesa, maestros, profesores, ¿no? Estudiantes, ¿te fijas? Con licencia, sin docencia, ¿no? Los directores, partamos por los directores. Gropius, ¿ya? Gropius es un arquitecto, ¿no? De mucho prestigio, edificios industriales, arquitectura de cristal. Él fue húsar en la Primera Guerra Mundial, es un militar muy correcto, etc. Pero tiene un trauma, no sabe hacer croquis, no sabe dibujar, tiene una weá así como, así que, un trauma. Entonces tiene un montón de ejércitos de otra gente que le hacía estas partes, digamos, de la pega, y él pensaba, es un gran pensador, y de otro este proyecto. Pero el pensador pedagógico, ¿ya? El personaje que está en la sombra, digamos, ¿ya? Es Johannes Itten, ¿ya? Un tipo que es de tradición más deísta, una religión orientalista muy propia de la época, y él diseña este proyecto, ¿ya? Es muy mezcla de Waldorf, digamos, con orientalismo, con kindergarten. Eres profesor de kindergarten, y lleva el kindergarten, ¿te fijas?, a gallos adultos, ¿está? Como empezar de nuevo, ¿ya? El ejercicio de la forma, ¿ya? Todo el modelo de María Montessori, pero sobre todo de Froebel, de Federico Froebel, ¿ya? Hay una cosa muy importante en el nacimiento de la educación chilena y en esa fase, ¿eh? Por eso, esa era la buena educación chilena, ¿ya? Tenía una muy buena raigambre en ese punto, sueco-alemana, francesa después, ¿ya? Bueno, entonces se fue a las payas, ¿ya? Y queda muy poco en los Montessori, que tampoco hacen mucho Montessori. Bueno, Gropius gobierna el 24, ¿no? Sigue ya con las dificultades. Él tuvo que ver con la gestión de cambio de ciudad,
¿ya? Y aquí, fíjate, Itten ya con su método empieza a tener cada vez más problemas, ¿ya? Entonces, aquí grandes maestros que ingresan, ¿ya? Un poquito en ese periodo, por ejemplo Kandinsky, ¿ya? El más simbólico, ¿no? Después está Paul Klee, ¿ya? Que está un poquito antes, comulgan de cierta manera con ese proceso, ¿ya? Pero entra un personaje justamente, mira, ¿te fijas? El tipo se va y mira quién entra. ¿Está? ¿Quién entra? Laszlo Moholy-Nagy, un rumano, húngaro, influido por el constructivismo ruso, ¿ya? Y el tipo ama el acrílico, el aluminio, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Entonces el tipo hace clase con overol, siempre no se saca el overol, él es un obrero. ¿Te fijas? Toda esta ética, digamos, media soviética. Lleno de simbolismo. Claro, exacto. ¿Ya? Pero arrancado de la Unión Soviética, porque ya Stalin había empezado a poner orden en estos vanguardistas, ¿cachai? Bueno, y él influye, ¿ya? Para este cambio de domicilio, ¿cierto? ¿Ya? Pero igual aquí ya la cosa se pone complicada. ¿Cuándo? ¿Quién renunció? Gropius. ¿Cachai? Aquí hay varios que, ¿te fijas? Se van. ¿Te fijas? Se van detrás de Gropius, ¿ya? ¿Y forman otra cosa aparte o se van nomás? Claro, ahí ya no, cada uno tiene como su historia. Ya. ¿Te fijas? ¿Ya? Albers, el padre de la católica, digamos, el padre espiritual de la católica, ¿ya? En toda su cosa bauhausiana, es el primer estudiante que se transforma en maestro, hasta el final, ¿ya? Entonces, renuncia Gropius y deja a su hombre de confianza, ¿ya? Este es Hannes Mayer, ¿ya? Pero él no sabe que es un bolchevique furioso e instala literalmente, ¿ya? Una embajada de la Unión Soviética en la escuela, en pleno, ¿ya? Ascenso del nazismo, imagínate, ¿ya? Entonces, la cuestión no tenía mucho futuro, tanto así que dura ese periodo y llega un conciliador, ¿ya? Un gran arquitecto que es Mies van der Rohe, otro de los clásicos. La forma sigue la función, limpia de comunistas, digamos, bolcheviques y anarquistas la escuela, ¿te fijas? Y hace una escuela así como un renano De católico. gente de bien. Exacto. Buenos ciudadanos. En realidad, estratégicamente va a sobrevivir en una atmósfera muy cargada por el nazismo. Él no es nazi en absoluto. Ya. En absoluto, ninguno. ¿Te fijas? Pero vivir en esa atmósfera era terrible. Y tener un bolchevique que está todo el día tirando la mierda a los nazis, o sea, ninguna un posibilidad, claro, etcétera. Entonces, esto es muy interesante, ¿ya? ¿Cuántas mujeres participan de esto? 2 o 3. Que vienen además del taller textil, porque Gropius no quería mujeres en la escuela, ¿ya? Entonces, el rol de ¿cómo se llama? De Itten, ¿te fijas? Influyó para que, pucha, el naipe fuera, claro. Igual las tenían ahí nomás. Entonces las mujeres tuvieron que pelear, ¿no? Y la Stolz, por ejemplo, y espérate. Aquí no está. Una que trabaja en el taller de metal, se van a la dura. Si se quedan, ¿cacharon? Que si se quedan en textil, no, me va a pasar mucho y les van a tener ahí, ¿cachai? Entonces, estamos hablando, imagínate, en 1919, ¿ya? Bueno, este es un diagrama precioso de movilidad, ¿cachai? Que te puede presentar. Hay muchos fenómenos de escuelas de arte, ¿ya? De escuelas de diseño, de universidad moderna que incorpora el taller en arquitectura, por ejemplo, que tienen que ver con esta historia. Y este diagrama lo hizo el propio Johannes Itten, basado un poco en la experiencia de aprendiz, oficial y maestro del mundo medieval, ¿ya? La primera línea, los estudios preliminares, toda escuela moderna hoy día tiene este mismo esquema, ¿cachai? Y el que lo reemplazó, entre comillas, no discutió en absoluto esto. No dijo, no, está claro. El respeto al mundo medieval, ¿te fijas? De las bodegas o de los gremios, ¿no? Entonces, después viene estudio de materiales, estudio natural, estudio de materia, ¿ya? Después la especialidad, fíjate. Mira el ingreso a las materias,
¿Te fijas? Madera, piedra, metal, tejido, Exacto. color, vidrio, barro. ¿A dónde va? A la arquitectura. ¿Qué es lo que necesita Alemania? Reconstruirse. Ujú. ¿Cachai? Entonces todo va ligado Responde a esa necesidad. Exacto. ¿No? Entonces esto es muy bonito. Bueno, pero este proyecto, como se acaba en el 33, ¿ya? Sigue en Estados Unidos, por ejemplo. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo. Y esto es el proyecto como se llevó a cabo en Estados Unidos. ¿Ya? Más o menos semejante en varias instituciones, y esta es la traducción en alemán, ¿ya? Porque el alemán tiene esta cosa onomatopéyica con la naturaleza de los materiales, con la sonoridad, con la materialidad, ¿ya? Entonces, Madera sería ¿te fijas? Holz. Claro. Te fijas, tiene una cosa nasal, ¿ya? Metal, ¿ya? Farbe, esto es vidrio, te fijas, lleve glass, no, glass es vidrio, perdón. Sí, ¿ya? Farbe, color sería Claro. ese. El curso del espacio, Raum, ¿ya? Ujú. Los significantes básicos de nuestro diagrama, por ejemplo, ¿ya? Yo cuando empecé a estudiar alemán llevé a una tía que me enseñaba, ¿ya? El diagrama para que me lo tradujera, ¿ya? Ya. Pero me falta haberlo pasado en limpio, ¿cachai? Entonces tiene que ver un poquito con esto, ¿ya? Y estas tres etapas, ¿no? Que yo te hablo: aprendiz, oficial y maestro. El aprendiz, te fijas, son las primeras luces, ¿no? El alumno, ¿no? Las primeras luces, toda la cuestión cognitiva, ¿ya? Segundo, la entrada al taller, ¿no? Aprendiz, oficial, ¿ya? Y maestro. ¿Te fijas? La maestría tiene que ver con reconocer una materialidad, ¿ya? Reconocer un determinado territorio de oficio y ir a la generalidad. ¿Te fijas? Que son lo cognitivo, las tres etapas: síntesis, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Lo que está en el diagrama, ¿ya? Entonces, punto, línea, eso es muy latino, ¿ya? Flueje, eso es muy superficie, flueje, ¿ya? Plano, el incisivo inferior sobre el labio, ¿ya? Proyectando en el cuerpo la presencia de la superficie. ¿Te fijas? Fleje, superficie. No es lo mismo que plano. Plano es un concepto griego. Superficie es latín, germano. ¿Sí? Raum, espacio. Volumen, francés, volumen. ¿Ya? Raum en alemán. Raumhinterhalt, el espacio vital que se agita. Raum. ¿Te fijas? La caja vocal, la caja torácica. Raum. ¿Ya? Eso es muy potente. No es lo mismo que decir espacio. ¿Te fijas? Raum. Claro. Raum. La onomatopeya, de nuevo. Y eso está en general en las herramientas, las armas, los instrumentos, ¿te fijas? Siempre ya te va a referir, digamos, a la sonoridad, a la acción, a la relación del esfuerzo, ¿no? Comprometido, etc. Como huyendo, pero tendríamos que huir del capitalismo, del neoliberalismo, del militarismo, del machismo, del patriarcado, de la clase, del género. Debiéramos huir y tratar de, en realidad, pensar en eso que tanto Occidente como Oriente se ponen de acuerdo, que es el espíritu humano. Ese espíritu humano que es capaz de acariciar
ese espíritu humano que es capaz de transformar para mejor y para mejor para todos y todas los y las que habitamos el planeta, incluidos árboles, rocas, mar, todo, animales distintos de nosotros y nosotras. Para allá debiéramos avanzar, debiéramos huir, debiéramos destruir, debiéramos estar pensando formas, maneras de caminar hacia allá. Yo no estoy hablando de verdades universales. Estoy hablando de que cada cúmulo de seres humanos de no de más de 1500 debiese poder construir sus propios lugares, propios territorios, no para pelear con el territorio que lo rodea, sino que más bien para cooperar. Para allá debiéramos avanzar. Eso no es el cielo, eso no es la tierra prometida. Eso es el sueño de la humanidad toda, creo yo. O mi sueño, para no ser tan egocéntrica y narcisista. Mi sueño es ese. Digo más de 1500 porque si hay más, es necesario crear una construcción de poder que es invariable. Ahí hay que crear las religiones, por lo tanto los dioses o el dios. Hay que crear un sistema político, económico, que permita que más de 1500 personas estén juntas sin matarse tanto entre ellas. Pero si observamos las ciudades contemporáneas, las de gran densidad, nos damos cuenta que sucede un fenómeno muy similar. Las personas se comienzan a matar entre ellas. Sino que físicamente, también psicológicamente, emocionalmente, cada día nos matamos unos a otras con estas relaciones que tenemos, que ya nombré como son, ¿no? Pero me gustaría centrarme en que en realidad son profundamente irrespetuosas. La normalidad de la norma de comportamiento nos cohíbe en nuestro ser individual. Y entonces todos y todas tenemos que pensar muy parecido, actuar como el otro espera que actúe. Hay una categoría, hay un manual, ¿no? Existen incluso los manuales de buenos modales y buena habla y la separación ahí de los lenguajes en castellano culto e inculto. Y así distintas categorías que le podemos ir entregando al lenguaje. Se han construido géneros enteros musicales en torno a las nuevas formas de hablar el castellano, ¿no? Una de esas, solo con nombrarla, el tango. El remolino ya pasó de moda. Estamos acostumbradas y acostumbrados a gastar. Y cuando no podemos gastar nos sentimos mal porque no podemos gastar, y entonces hay que trabajar y trabajar lo suficiente para poder gastar, y así para mantener una economía estable, la cacha de la espada, la teta de la monja, y ojalá que casi todo el mundo tenga depresión o alguna cosa, no sé, se medique, la farmacéutica. Por eso septiembre me pone triste, porque este mes se celebra la doble institución de este Estado unitario, clasista,
racista, colonialista, patriarcal, machista, misógino. O sea, por un septiembre reflexivo, por un septiembre de diálogo, por un septiembre de soledad, por un septiembre de silencio, por un septiembre de protesta, por un septiembre de lucha, por un septiembre de creación, por un septiembre de reflexión, de soledad, de silencio, de soledad, de silencio. Eso. Blanca, no fui yo. No fui yo. Infusión. Video fanzine radial. Temporada 3. Por www.radioucan.cl, Spotify, iVoox o descargando la app para celulares. Pueden ver este capítulo por el canal de YouTube Estudios Territoriales. Realización: Erika Chalán. Muchas gracias a quienes participan de este tercer capítulo de la tercera temporada, en especial a Radio Aucán por transmitir este video fanzine radial. Atentas y atentos a la próxima investigación sonora. Un abrazo.